Hemos estado hablando de los héroes, usando héroes del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de mi preferido, uno de mis héroes preferidos en el Antiguo Testamento. Es muy difícil encontrar héroes hoy en día. Es muy difícil encontrar modelos para seguir, ¿verdad? Muchas veces tenemos personas que se destacan en nuestra sociedad y un poco después nos defraudan o hacen cosas que no deberían, y verdaderamente es bien difícil encontrar hoy personas a las cuales queremos o podemos imitar. Por eso dice la palabra de Dios que debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Él es nuestro héroe. Él es lo máximo que podemos desear y anhelar. Pero al mismo tiempo Dios ha puesto hombres y mujeres alrededor nuestro en las cuales podemos imitar también en la fe en Cristo Jesús. Y José es uno de esos que Dios usó tremendamente. Y usted, no sé si se ha dado cuenta de esto, en el libro de Génesis hay historia de hombres muy importantes, como Adán, Abraham, Isaac, Jacob, hombres muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, José es el que lleva más espacio en todo el libro. El libro de Génesis no habla, de José es la persona que más habla en todo el libro de Génesis. Así que es muchísima información que tenemos de la vida de José. Y José es un ejemplo de integridad. Es difícil encontrar hoy personas de integridad. La palabra integridad significa de una sola pieza. Quiere decir que no tiene rajadura, que su comportamiento, su pensamiento, su fidelidad es la misma en cualquier situación, en cualquier circunstancia, no importa lo que esté sucediendo, se comporta de la misma forma y de la misma manera. Y su respuesta siempre es la misma. Por eso, meditando en la vida de José, entendemos que la identidad o la integridad no depende del comportamiento de los demás. Vivimos en una sociedad que yo le llamo la sociedad que no es mi culpa. Aquí nadie tiene culpa. Aquí es culpa de todos los demás. Aquí la gente cuando cometen errores nunca es mi culpa, es la culpa de mis padres o de mis hermanos o de mis vecinos o de mis compañeros de trabajo o de los que están conmigo en la escuela o lo que sea. La culpa siempre es de los demás. Vivimos en una sociedad donde las personas no toman responsabilidad por sus propios actos. Y sí, hay veces que las personas alrededor nuestras son responsables por hacernos daño, son responsables por hacer las cosas mal hechas, pero la respuesta es nuestra. La respuesta final y la decisión de lo que vamos a hacer es nuestra. Eres tú el último que decide qué vas a hacer con lo que los demás te han hecho. Cuando dejamos que lo malo que nos han hecho los demás se conviertan en lo que dictaminen o guíen nuestro comportamiento, estamos dejando que los demás se conviertan en nuestros másteres, en las personas que nos dominan, en las personas que deciden cómo me debo comportar. La vida de José es un gran ejemplo de todo lo contrario. Sus padres, mentirosos extremos, ambos utilizaron la mentira para alcanzar beneficios. Su padre Jacob le roba la bendición de la primogenitura a su hermano Esaú, engañando a su padre ciego, en un complot con su madre. Un puro ejemplo de familia, ¿eh? También sus hermanos, sus 10 primeros hermanos, llegaron a decidir si lo mataban o lo vendían como esclavo. Una familia extraordinaria, ¿eh? Con hermanos como eso, mejor me quedo huérfano. Y entonces Judas, que era el hermano, uno de sus hermanos, dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venir y vamos a venderlo a los ismaelitas. Una gran familia, un amor extraordinario que le tenían a José.
Cuando lo venden como esclavo, llega a la casa de Potifar. Y ahí la mujer de Potifar, la esposa de Potifar, una señora muy alegre ella, muy entregada, quisiéramos decir, se le encarnó a José y le miente a su esposo, crea una novela estilo Canal 23 y dice que José la atacó, que José la defraudó, que José trató de atacarla sexualmente. José huye y José termina en la cárcel. Potifar lo pone en la cárcel. Aún cuando llega a la cárcel, se encuentra dos hombres que tienen un sueño y José se los adivina o se los interpreta. Dice la palabra de Dios que el jefe de los coperos, que sobrevive y regresa a su posición, no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Si José hubiera dictaminado su comportamiento dependiente del comportamiento de los que estaban alrededor de él, la vida de José hubiera sido muy diferente. Si usted está cometiendo el error de vivir sin integridad porque otros me hicieron o porque otros me están haciendo, no es una idea muy inteligente. No permitas que los errores de los demás sean la excusa para cometer tus propios errores. Los hombres y mujeres íntegros de Dios se comportan de la misma forma, no importa cómo esta sociedad determine que debemos comportarnos, o no importa cuánta gente alrededor nuestro nos defraude, o no importa cuánta gente alrededor nuestro se comporte de forma diferente. Dios nos ha llamado a una vida de santidad, una vida de integridad, una vida de respeto, una vida de fidelidad. Y es Dios el que determina nuestro comportamiento, nuestra respuesta en cualquier situación que sea. No los demás. Siempre los demás o el enemigo o Satanás mismo estará planeando la forma de destruir tu vida, de amargarte tu gozo, de dañar tu relación con Dios. Pero por eso la palabra de Dios dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Y la forma de resistir al diablo es la integridad en Dios. Es decir, Dios me ha llamado a comportarme de esta forma, Dios me ha llamado a vivir de esta forma, Dios me ha llamado a responder de esta forma y así lo voy a hacer, le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. Estamos muy necesitados de hombres y mujeres con integridad, de una sola pieza, de un solo comportamiento. No es que hoy respondemos de una forma y mañana de otra. Hay gente que hoy te promete algo y dentro de 2 semanas no lo cumple. Hay gente que se involucra en algo y en 2 semanas están missing in action, están perdidos. Qué triste es, dice la palabra de Dios, que cuando vengas a la casa de Dios, ten mucho cuidado lo que le prometes a Dios. Porque dice que es mejor que hagas silencio y no prometas nada, que prometerle algo a Dios y no cumplirlo. Dios está ansioso buscando hombres y mujeres de una sola pieza. La iglesia y esta sociedad está necesitando esto tremendamente. Hoy la palabra político y mentiroso es casi un símbolo, es casi un sinónimo. Hoy la mentira y todas esas cosas son tan normales y tan comunes que ya no nos asombramos cuando la gente acepta con tranquilidad cómo la gente miente y cómo la gente no tiene integridad. No somos perfectos y no aspiramos a hacerlo. Perfecto hay uno solo, es Cristo Jesús. Cometemos errores. Hacemos cosas que después nos damos cuenta que no debemos haber hecho.
A veces nos dejamos llevar por instintos, por necesidades, por cuestiones, por ansiedades que no debieron haber sido. No predicamos que somos perfectos y no lo debemos hacer, porque ninguno de nosotros lo será jamás. Solamente Cristo Jesús es el único que fue tentado en todos, pero sin pecado, dice la palabra de Dios. Pero la imagen de un hombre y una mujer cristiana debe ser símbolo o sinónimo de integridad. Que este mundo sepa que no importa en qué situación estemos, vendidos como esclavos, administrador de una casa, puesto en la prisión o primer ministro en un país, nuestro comportamiento es el mismo. Qué triste es cuando, dependiendo de la situación en que estamos viviendo, entonces es nuestro comportamiento. Qué triste es que cuando tengo dinero me comporto de una forma y cuando no lo tengo me comporto de otra. Qué triste es que cuando tengo salud me comporto de una manera y cuando no la tengo me comporto de otra. Qué triste es cuando mi comportamiento depende de mi condición. Eso no es integridad. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los hombres y mujeres de Dios debemos tratar de comportarnos de la misma forma en cualquier situación que vivamos. La integridad es una bendición extraordinaria en nuestras vidas. La integridad debe ser en todo momento. La palabra de Dios nos enseña, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, hacer el bien cansa. Por eso dice, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer las cosas bien agotan. Me imagino a José llegó como esclavo a casa de Potifar y Potifar lo pone como primer administrador de todas sus casas y de pronto aquella mujer se le encarnó, quiso estar con él y le destruyó toda su vida. Me imagino estando de ahí, después que José había pensado que ya su problema estaba resuelto, que su vida empezaba a mejorar, de pronto en el hueco, en una cárcel. Cualquiera de nosotros hubiera tenido 60,000 preguntas. Cualquiera de nosotros hubiera convertido su corazón en algo agrio, hubiéramos estado en contra de todo lo que estaba alrededor nuestro. Sin embargo, aquellos dos hombres, el comportamiento de José es tan ejemplar que lo ponen a cargo de toda la cárcel. Qué bueno es cuando no importa lo que te hagan, tu corazón no cambia. Qué bueno saber que no importa lo que este mundo haga, lo que la gente diga, como la gente se comporte, no nos cansemos pues de hacer el bien. Porque a su tiempo Dios tiene una recompensa. La integridad es una gran bendición. La integridad nos libra de tentaciones. Cuando usted no tiene que pensar constantemente cómo se tiene que comportar, usted está librado de tentaciones. Eso es más fácil librarse de tentaciones. Cuando la respuesta a cualquier tentación es la misma, cuando en cada situación de la vida estamos buscando la santidad y la respuesta de Dios, entonces es más fácil huir de las tentaciones. Pero si en cada acontecimiento, en cada decisión, en cada momento, usted tiene que ver qué es lo más conveniente, qué es lo que más le conviene, qué es lo más fácil, entonces usted cae trampa de la tentación. Pero cuando los hombres y mujeres saben que hay una sola respuesta, que nuestra respuesta a cualquier situación que sea, tiene que buscar la santidad de Dios, la integridad de Dios, el deseo y la voluntad de Dios, entonces la respuesta es mucho más fácil. Hay mucha gente que se asombra, ¿por qué mi vida está tan mal? Pero el problema es que han tomado tan malas decisiones una detrás de la otra, que no hay forma de hacer las cosas mal y que salgan bien. No funciona así. La palabra de Dios tiene un versículo que es muy poderoso. Dice, lo que el hombre sembrare, eso también recogerá.
Cada cosa que hacemos en este mundo tiene una consecuencia. Y si no tiene más consecuencias es por la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial. Pero no puedes estar tomando malas decisiones y después aspirar a que haya bendición de Dios. Es que me casé con un hombre que no era cristiano y ahora no quiere venir a la iglesia. Pero es que la Biblia dice que no te juntes en yugo desigual con los impíos. Es que hice un negocio con alguien que no es cristiano y el negocio me fue mal. Es que la Biblia dice no te juntes en yugo desigual con los impíos. Es que tuve sexo antes del matrimonio. Es que la Biblia dice que debemos tener la santidad y que esto pertenece al matrimonio. Entonces hay consecuencias. Muchas veces que queremos hacer las cosas mal y que salgan bien. No se puede. Y gracias a mi Padre Celestial en su misericordia y en su gracia, porque si no, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Hace rato que Dios nos hubiera aplastado hace mucho tiempo. Pero mi querido hermano, debemos enfatizar en nuestros hijos, en nuestra gente, en nuestro matrimonio, en nuestras propias vidas. Cuando la respuesta es la misma, entonces es más fácil huir de las tentaciones. No es que nunca sea fácil, pero la respuesta para encontrar. Esta mujer se encarnó de José. Dice, después de esto resultó que la mujer de su amo puso sus ojos en él y le dijo, acuéstate conmigo. Clara la señora, ¿eh? Bien, una comunicación espectacular. No había rodeos. Sí, porque Satanás no anda con rodeos. Satanás dice las cosas claras, lo que pasa es que a nosotros no nos gusta oírlas. Satanás no se viste, Satanás es Satanás. Y siempre trata de ir directo a los deseos que tenemos o a las tentaciones que tenemos. Pero él se negó a hacerlo. Y le dijo a la mujer de su amo, como puedes ver, estando yo aquí, mi Señor no sabe ni lo que hay en esta casa. Ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Eso se llama un trabajador íntegro. El dueño del trabajo donde trabajas o el jefe de la compañía donde trabajas debería estar ciegamente seguro de que usted jamás en la vida tomará algo que no le pertenece. La primera pregunta que le deberían hacer las compañías a las personas que vienen a aplicar es, ¿usted es cristiano? Porque estoy loco buscando a un cristiano, porque esa gente son honestos, esa gente son íntegros, esa gente no se roban, esa gente no duerme en el trabajo, esa gente cuando marcan el reloj es lo que trabajan, esa gente no se toman 1 hora y media de lonche, esa gente son íntegros. Esa gente no le roban a nadie, esa gente trabaja más que los demás, esa gente son fieles, esa gente llegan puntual, esos son los mejores trabajadores. Si nosotros como cristianos nos comportamos como la palabra de Dios manda, yo le garantizo a usted que la primera pregunta en cada aplicación de trabajo sería, ¿usted es cristiano? Porque esos son los que estoy buscando. Porque esos son los que no me roban cuando no estoy. Esos son los que trabajan más duros cuando yo no estoy. Esos son los íntegros. Esos son los que yo deseo que estén aquí. Dice el versículo 9, en esta casa no hay nadie mayor que yo, ni hay nada que Él me haya reservado, excepto a ti. El hombre íntegro sabe sus limitaciones. El hombre íntegro sabe hasta dónde puedo y debo llegar. El hombre íntegro sabe que hay cosas que nunca pueden suceder. El hombre íntegro sabe que no se juega con fuego, porque uno se quema. El hombre íntegro sabe que solo no podemos luchar contra las tentaciones y por eso hay que correr. Y miren la respuesta. No hay nada que Él me haya reservado excepto a ti, puesto que tú eres su mujer. ¿Cómo podría yo cometer algo tan malo y pecar contra Dios? No solamente el respeto por el hombre que le había dado trabajo, el hombre que le había dado dignidad, el hombre que le había dado la confianza, pero sobre todas las cosas,
Temor a Dios. No puedo hacer algo así contra Dios. No puedo romper el corazón de Dios. No puedo entristecer el corazón de mi Padre Celestial. Los hombres íntegros responden de esa forma y la integridad nos libra de tentaciones. Cuando usted tiene una sola respuesta, cuando usted sabe que hemos sido llamados a ser los mejores trabajadores posibles, los mejores empleados posibles o los mejores jefes posibles. Pero no es por el trabajo, no es por alcanzar posiciones, no es porque tengo más dinero que nadie, no es porque quiero mejor lugar que nadie, sino porque tengo un temor inmenso a Dios en mi corazón. Y huyo de las tentaciones. ¿A usted alguna vez le han hecho esta pregunta? Pero eso no tienes que ponerlo ahí en los taxes. Si quieres no lo ponga, nadie se va a enterar. ¿A usted no le han hecho esa pregunta? Porque a mí me la han hecho. Y en varias ocasiones. Y le digo, sí, nadie se va a enterar, pero hay uno ahí arriba que sí se va a enterar. Hay uno ahí arriba que sí lo sabe. Hay uno ahí arriba que sí me está mirando. Entonces, si hay que ponerlo, usted lo pone. Pero usted va a pagar impuestos. Ay, cómo me duele eso. Cómo me duele pagar impuestos. Pero es lo que la ley manda. Es lo que hay que hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque no puedo pecar contra Dios. No es contra el gobierno. Sí, cualquiera de nosotros tiene muchísimas cosas de lo que hace con el dinero. Pero no es acerca de ello, es acerca de lo que Dios nos ha mandado a hacer. La integridad nos libra de tentaciones. José cayó en muchas situaciones que realmente son inexplicables. Pero la integridad de este hombre le aseguró la compañía permanente de Dios. Y no es que porque José se portó bien, Dios estuvo ahí, no. No, porque si así fuera, ninguno de nosotros tuviera la compañía de Dios, porque ni José ni nosotros nos portamos bien el 100% de las veces. Pero qué hermoso saber que los hombres y mujeres íntegros cuentan con la compañía de Dios. Dice ahí que cuando lo mandaron a la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José. Y extendió su misericordia y le dio gracias a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José al cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Déjame contarte algo muy común en la vida de José. Los hermanos de José lo vendieron por envidia. A este Dios lo escucha de diferente manera. ¿Este se cree que es? Este se pasa la vida contando sus experiencias con Dios. ¿Quién se cree que es? Me imagino que cuando llegó a casa de Potifar, y los esclavos que estaban ahí, que estaban antes que él, que llevaban muchos años antes que él ahí, de pronto vieron que a José lo pusieron de jefe de todo y que Potifar no sabía ni el agua ni el azúcar que entraba en su casa. Había algunos que dijeron, ¿y qué se cree que es? El hebreo que acaba de llegar como esclavo y ahora es jefe, pero ¿quién se cree él que es? Y me imagino que cuando llegó a la prisión y el jefe de la prisión lo puso de jefe de todos los presos, mucha gente dijo, pero ¿y quién es? ¿Quién se cree que es? Llegó aquí de preso los otros días y ahora es el jefe de la prisión. Y lo peor era lo que faltaba, Lo peor era lo que venía después. Cuando llegó frente a Faraón, al hombre más poderoso que existía en todo el planeta Tierra en aquel momento, llegó como prisionero y lo convirtieron en primer ministro. Como necesitamos hombres de integridad. Como necesitamos hombres de una sola pieza. Hay mucha gente que va a envidiar, hay mucha gente que va a decir, hay mucha gente que no se va, pero ¿y cómo llegó de arriba? La respuesta es una sola, la integridad delante de Dios. Dios nunca abandona a los que están dispuestos a responder de la misma forma. Dios nunca abandona a los que están dispuestos a ser fieles.
Dios me ha llamado a un grupo familiar, ahí estamos. Dios me ha llamado a una iglesia, ahí estamos. Dios me ha llamado a un ministerio, ahí estamos. Dios me ha llamado a ser esposo, ahí estoy. Dios me ha llamado a ser esposa, ahí, lo que sea, ahí estamos. Porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y Dios bendice a los que son íntegros. Dios tiene bendiciones para los que son íntegros. Sobre todo los que son íntegros porque tienen temor a Dios. Dios no abandona a sus hijos. Dios no abandona a los que están ahí. No es cuestión de que me siento o no me siento bien. No es cuestión de que me gusta o no me gusta. ¿Se acuerda cuando se casó? ¿Se acuerda? En las buenas o en las malas. En la salud o en la enfermedad. En la riqueza o en la pobreza. ¿Y usted dijo? Usted dijo que sí. Lo que pasa es que no se lo explican mucho. No le explican la profundidad que eso tiene. No le explican que lo están llamando a amar a su esposa y que a usted la están llamando a respetar a su esposo en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la riqueza o en la pobreza. Eso significa que usted lo va a amar, que usted la va a amar a ella y usted lo va a respetar a ella, sea bueno o no. Que usted lo va a hacer cuando se sienta bien o cuando no. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Y ser íntegro no es un sentimiento, es una decisión. Yo he decidido amar a esta mujer hasta que la muerte nos separe. Amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Hay días que es igual que para ella respetarme a mí, hay días que es muy fácil. Hay otros días que estoy seguro que tienen ganas de matarme. Con toda la razón del mundo. Y usted también. Porque en ningún momento le dijeron que el amor de su vida, que cuando usted se casó era perfecto. Ni perfecta tampoco, a no ser que ese es el nombre que le puso el padre a la madre. Pero hay gente, es que yo siento que ya no la amo. Eso es mentira. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó aún siendo nosotros pecadores. Eso no es una decisión, eso no es un sentimiento, es una decisión de Dios. Dios nos amó. Integridad es algo que nos llama a responder de la misma forma en cualquier momento. Qué triste soy, y lo digo con dolor en mi corazón. Hay gente que hoy están en una iglesia y dentro de 3 meses están en otra. Y dentro de 3 meses vuelvan a otra. Porque la iglesia tiene problemas. Bueno, todas las iglesias tienen problemas. Y tengo una noticia mejor. Todas las iglesias siempre van a tener problemas. Porque las iglesias están formadas de personas que somos imperfectos. Y usted no puede formar algo perfecto con personas imperfectas. No funciona. La matemática no encaja. Pero la fidelidad hoy en día, la integridad hoy en día, la ética cristiana hoy en día está a la venta y muy barata. Pero qué hermoso es cuando los hombres y mujeres de Dios, equivocados o sin equivocarse, la integridad no tiene nada que ver con la equivocación o no tiene nada que ver con que tengamos conceptos diferentes. Pero que nuestro comportamiento de respeto, de gracia, de misericordia, de fidelidad, sea lo mismo siempre, mis queridos hermanos. Y Dios tiene bendiciones para esos hombres y mujeres. Y por último, quiero contestar con esto. Las personas íntegras saben que Dios está en control. Yo le invito profundamente a que usted se lea los capítulos del libro de Génesis donde narra la historia de José. Son tremendos. No hay una sola vez que he leído todo ese pasaje bíblico que no me emocione, que no me entusiasme, que no verdaderamente uno tiene ganas de que termine, de llegar hasta el final, de no perderse un detalle de toda esta historia extraordinaria de un hombre extraordinario de Dios. José llega a Egipto y el faraón tiene un sueño, ustedes lo conocen. El faraón venía 7 vacas
gruesas y de pronto venían 7 vacas flacas y se comían a las gruesas. Y lo mismo con unas espigas grandes y venían otras y se las comían. Y José, por revelación de Dios, le hizo saber al faraón que venían 7 años de prosperidad y de muy buena economía, pero después venían 7 años de pobreza y de miseria. Y el faraón escuchó a José y puso a José a cargo de todo el país, y José levantó almacenes y almacenó comida y forma para que la nación entera pudiera sobrepasar los 7 años de miseria. Pero no lejos de ahí, en la tierra de Canaán, estaba su padre con sus hermanos, su padre que pensaba que José estaba muerto. Y empezaron a tener hambre, dice la palabra de Dios. Y su padre envía a sus hermanos a buscar ayuda a Egipto porque había escuchado que allí había alimento. Y cuando aquellos hombres se enfrentan a José, José los reconoce, pero ellos no podían reconocer a José. Hablaba otro idioma, había aprendido otro idioma, se comunicaba en otro idioma y su aspecto, su forma, había pasado muchos años. Era muy difícil reconocer a este hombre. ¿Quién se iba a imaginar que el esclavo que habían vendido a los ismaelitas hoy era el primer ministro del país más poderoso del mundo? Esas cosas solamente las hace Dios. Entonces, después del segundo encuentro, dice la palabra de Dios que José prepara un almuerzo para sus hermanos y los invita, y los hermanos muertos de miedo porque no entendían ni lo que estaba pasando. Y como no eran hombres de integridad, hay un dicho que dice que el que la debe la teme, y el que la debe es porque no ha tenido integridad. Y muchos de temores vienen por falta de integridad. Porque cuando uno sabe que ha hecho las cosas íntegras delante de Dios, no hay temor. Porque el pecado trae temor. Estos hombres tenían temor y estaban temblando porque sabían que no habían sido íntegros. Sabían que no se habían comportado como debían comportarse y por eso temblaban cada vez que José los llamaba. Pero dice ahí el versículo 4 del capítulo 45, entonces José le dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José tu hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Qué precioso saber que no importa las traquimañas de Satanás, que no importa lo que la gente planee, no importa lo que nos ha sucedido en la vida, nuestras vidas están en las manos de Dios. Y que todo lo que sucede, como dice Romanos 8:28, obra para bien de los que a Dios aman. Mi querido hermano, los hombres íntegros y las mujeres íntegras saben que no importa lo que la gente planee, lo que la gente diga, Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir. Y José lo sabía. La gran mayoría de los que estamos aquí hemos venido a este país por razones X. Recientemente muchos venezolanos han llegado a esta nación por causa de la desgracia de su país. Igual que lo hicieron antes los nicaragüenses, o los hondureños, o los cubanos. Igual que lo han hecho tantos otros por necesidades. Mi querido hermano, déjame decirte algo. Aquí no te mandó Noriega, ni Chávez, ni Maduro, ni Fidel. Aquí te mandó Dios. Y Dios tiene un plan para ti. Ten la seguridad de eso. Ten la seguridad que Dios tiene un plan para manifestarte y para glorificar su nombre de forma extraordinaria. Filipenses capítulo 2 dice ahí claramente que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, íntegro hasta la muerte. Y muerte de cruz, la peor muerte que jamás un ser humano puede pasar, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra,
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios el Padre. Cristo es el ejemplo máximo de integridad. Y un día toda nación, toda lengua, todo ser humano, haya creído en Él o no, confesará que Cristo es el Señor, para gloria a Dios el Padre. Los íntegros, los que son de una sola pieza, ¿saben eso? Saben que nuestro llamado es al comportamiento acorde a la voluntad de Dios. Y al final, Dios dará la respuesta. Dios tiene un plan. Dios nos ha pasado de la esclavitud a ser administradores de una casa, de la prisión, a ser ministros de un gobierno. Cualquiera pudiera pensar que en cualquiera de esos espacios de tiempo, la vida de José, muchos me imagino se habrán burlado de él. ¿Por qué no te defendiste frente a la mujer de Potifar? ¿Por qué nunca hablas mal de tus hermanos? ¿Por qué nunca blasfemas contra Dios? ¿Por qué nunca hablas mal de los demás? ¿Por qué no llamas a Faraón para quejarte del copero que tú ayudaste y se olvidó de ti? ¿Por qué, si tú eres el jefe de la cárcel, por qué no tomaste venganza contra él? ¿Por qué? ¿Por qué no te comportas como ellos? Porque José tenía un temor de Dios en su corazón y José sabía que Dios estaba en control de la situación. Eso es simple, mis queridos hermanos. Eso es simple. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a ser de una sola pieza. A comportarse no importa lo que pase alrededor tuyo. Señor, heme aquí. Yo he respondido a tu llamado. Yo quiero ser fiel a lo que tú me has llamado a hacer. Yo no sé cuál es la situación tuya en esta mañana. Yo no sé si estás vendido como esclavo, o si estás de administrador de una casa, o si estás en la prisión, o si quieres llegar, o estás en camino de ser primer ministro de la nación. Yo no sé. Yo no sé si estás en la baja o estás en la alta. Yo no sé si estás mejor hoy que antes o peor hoy que antes. Yo no sé. Pero necesitamos hombres y mujeres que siendo esclavos tengan integridad, que siendo administradores tengan integridad, que sean prisioneros tengan integridad, o que sean primer ministros tengan integridad. La integridad no depende de la condición en que andamos, la integridad depende del temor a Dios. Y esta generación necesita eso.